Le invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 13, versículo 21 al 38. Juan 13, 21 al 38. Estamos en esta serie de mensajes, listo para más, en el último discurso de Jesús en el aposento alto con los discípulos. Juan 13, 21 al 38. Acompáñeme con su lectura en silencio. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Dios bendiga su palabra. La semana pasada iniciamos esta serie de mensajes titulada Listos para Más. Y esta serie de mensajes se enfoca en el llamado de Jesús a aquellos que ya eran sus discípulos, pero que ahora estaban creciendo para convertirse en multiplicadores de discípulos. El centro de este mensaje del aposento alto es el corazón de Jesús, preparando a sus discípulos para lo que vendría adelante. Jesús, en unas cuantas horas, iba a ser entregado para morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, ascender al cielo y enviar a sus discípulos por todo el mundo con el poder del Espíritu Santo a hacer la iglesia, a multiplicarse, a alcanzar las naciones con el mensaje del perdón de Dios, perdón de los pecados, el mensaje del reino, la restauración de todas las cosas en la venida de Cristo. Cristo le dio a la iglesia el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero estos discípulos ahora tenían que crecer para convertirse en lo que Jesús quería que fueran: multiplicadores de discípulos. ¿Estaban listos los discípulos? ¿Estaban listos para hacer más? Mire, el proceso, aquí el corazón de este proceso, en Juan 15, versículo 1 al 2, Jesús lo dice. Él dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús sabe que ha llegado la hora para los discípulos donde tengan que dar cuenta de una vida que lleve fruto para Dios. A diferencia del pueblo de Israel, como la higuera, las hojas y la apariencia de piedad no son suficientes ya para los discípulos. Ya ellos han tenido 3 años siguiendo a Jesús, disfrutando de su compañía, aprendiendo de sus enseñanzas, viendo incluso un poquito de lo que Jesús puede hacer con la autoridad que les ha dado. Los discípulos han sido partícipes de sanar a las personas, de echar fuera demonios, de hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Ellos han sido testigos de los milagros de Jesús.
ya han tenido tanto que aprender y han disfrutado cada momento con Jesús. Pero Jesús sabe que ahora es tiempo para que Jesús regrese al Padre. El Padre le envió a hacer su ministerio, ahora Jesús regresa. En el tiempo providencial de Dios, los discípulos se van a quedar con la misión que Jesús les da, pero sin la presencia física de Jesús como en su discipulado. Tienen que crecer, porque ya no se trata para ellos de que solo reciban, ahora tienen que dar lo que han recibido y el proceso va a ser difícil. Aquí Jesús en su última cena con los discípulos está celebrando la Pascua, está celebrando la ceremonia que recuerda a Israel la liberación de la esclavitud de Egipto. Y mientras Jesús está celebrando esto, donde Él mismo va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿dónde están los discípulos? Peleándose acerca de quién va a ser el más grande. Hablamos de ellos la semana pasada. Están pensando, ahora que ya viene el reino, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a estar a su derecha? ¿Quién va a estar a su izquierda? ¿Qué lugares vamos a tener? Jesús les ha estado diciendo, cuando venga el reino, ustedes se van a sentar en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, y ellos están pero listos. Señor, pues apártame una canchita con una buena casa, ¿no? Que tenga buena vista ahí en Jerusalén. ¿Quién va a ser el mayor de ellos? Hay tanto en el corazón de los discípulos que tiene que cambiar, porque Jesús sabe que su reino viene, pero todavía no. Antes de que el reino venga, primero Jesús tiene que rescatar a los ciudadanos de ese reino. Y para que Jesús los rescate, primero tiene que cambiar nuestro corazón antes de que Dios cambie las circunstancias alrededor. Y todavía el corazón de los discípulos tiene tantos problemas, tiene tantas luchas con su orgullo, con su carne. En esa cena Jesús empieza a revelar lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Hermanos, decimos en español, ¿verdad? Tenemos un dicho en México que decimos, caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí sabe. Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar con nuestras hojas ni con nuestros buenos rostros. A Dios no lo podemos impresionar con nuestras buenas intenciones o nuestros buenos planes. Dios ve nuestro corazón. Y aquí, después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, están los 12. Y en un pasaje muy singular en su Biblia se nos da un vistazo de lo que hay en el corazón de Jesús. En el versículo 21 se nos dice, Jesús, aquí mismo en el capítulo 13, dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró diciendo, Jesús se sacude en su espíritu bajo la presión de lo que en unas cuantas horas él va a enfrentar la agonía de la cruz, pero también sabiendo lo que hay en el corazón de sus discípulos. En lugar de que los discípulos tengan su mente puesta en la gloria de Dios, en el plan de Dios de salvar al mundo, los discípulos están preocupados acerca de lo que su carne quiere y su propia prominencia. Y Jesús se estremece y les dice, de cierto os digo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se imagina? Como es en inglés, ¿verdad? Todo el mundo está cenando bien contento, hablando del reino, y de repente uno de ustedes me va a traicionar. Ups, that was awkward. Así como que, híjole, ¿qué está pasando aquí, no? Ahí en la mesa, por cierto, si hubiera estado usted en ese tipo de cenas en el tiempo de Jesús, más que una mesa alta con sillas, era un pequeño lugar donde se reclinaban. A veces había una mesa bajita, pero la gente se reclinaba a la mesa normalmente apoyado sobre su brazo izquierdo, los pies hacia afuera de la mesa, su cara hacia adentro donde estaba la comida, y con la mano derecha eran libres de comer y de ayudarse unos a otros. Juan muy probablemente estaba a la derecha de Jesús, por eso su cabeza quedaba cerca del pecho de Jesús, y a la izquierda de Jesús, en un lugar reservado para una persona de confianza y de cierto honor, estaba Judas. En medio de estos 12 que han estado tan cercanos a Jesús, hay uno que, a pesar de haber recibido la autoridad de Jesús, ver los milagros de Jesús, oír la enseñanza de Jesús, recibir el asiento de honor a esta cena, hay uno que no ha puesto su confianza en Jesús. Hay uno que sigue siendo incrédulo. Hay uno que sigue estando perdido en las garras del pecado, del mundo y de Satanás mismo, su carne y Satanás. Hay un inconverso sentado a la mesa con Jesús, y Jesús sigue tratando de alcanzarlo, y Jesús sigue tratando de demostrarle su amor, pero este no arrepentido, pecador perdido, Judas, ya ha decidido lo que va a hacer. Va a entregar a Jesús. Hay otros, los 11, luchando con diferentes etapas con su carne. Ahí hay uno, Pedro, que siempre es un líder, siempre tiene buenas intenciones, siempre representa lo mejor de los discípulos. Pero aún
tiene problemas que estremecen el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando en esta cena donde unos traicionan a Jesús y otros le niegan? Hermanos, Jesús quiere darle a sus discípulos una lección, junto con lavarle los pies, que tiene que penetrar lo más profundo de su corazón para entender que el ser un multiplicador de discípulos, la siguiente etapa de madurez que Jesús tiene para ellos, no depende de sus buenas intenciones o sus recursos personales, porque nuestra carne podemos hacer muchas cosas para Dios. Depende solamente del poder de Dios a través de nosotros cuando estamos seguros en Cristo de su amor y no tratamos de ganarnos su favor. Vamos a ver hoy, como dijera un escritor famoso, que Dios nos habla en nuestros éxitos y placeres, pero Dios muchas veces nos grita su amor en nuestros fracasos, en los momentos de más necesidad, porque lo que Dios tiene que hacer para limpiarnos de las aspiraciones de nuestra carne, para dejar de pretender que podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra carne, lo que Dios tiene que hacer es concedernos, escúchame bien, esto es difícil, concedernos en su gracia el regalo de fracasar. A veces tenemos que darnos de rostro en el suelo para darnos cuenta que no podemos hacerlo solo. Muchos de nosotros queremos estar con Jesús sentados a la mesa, pero queremos hacerlo a nuestra manera, siendo incrédulos, jugando a la religión, o siendo creyentes, jugando a lo que podemos lograr para impresionar a otros. Y Jesús les dice a sus discípulos, no se trata de ello. Entonces, deben proponer lo siguiente: Jesús tiene que purificar a sus discípulos de la influencia de su carne, la carne que busca darle la vuelta a la cruz para hacer lo que uno quiere. Jesús le dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús, aquí en el centro de este pasaje, en los versículos 31 al versículo 35, Jesús habla de la gloria del Padre, cómo Jesús sería glorificado y después el Padre le glorificaría. En el Evangelio de Juan, la hora de gloria es la hora de la cruz, donde Jesús va y da su vida por nosotros en obediencia al Padre para darle gloria a Él. Pero la cruz es precisamente lo que los discípulos siempre resisten. La cruz en la vida del discípulo, el llamado a morir a nuestra carne y deseos, es la manera en que Dios nos va a purificar para por fin convertirnos en personas que multipliquen a otros a semejanza de Jesús. Entonces, déjame proponerle lo siguiente. La pregunta de hoy: ¿cómo es que Jesús purifica a sus discípulos para asegurarse que su fruto, el fruto a que Jesús nos ha llamado, para asegurarse que su fruto es el resultado de su amor que glorifica a Dios y no de su carne egoísta? En pocas palabras, ¿recuerdas 1 Corintios 13:13? Pablo nos dice, ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Cuando tú y yo hemos sido fieles a Jesús en lo poco y perseveramos sirviéndole como los discípulos, cuando ya somos discípulos, cuando ya estamos activos sirviendo o haciendo algo, una de dos cosas van a pasar. O Cristo nos va a madurar creciéndonos en su amor, o nos vamos a volver personas orgullosas que pensamos que algunas veces sabemos incluso mejor que Jesús. Mira Pedro. ¿Cómo, Señor, a dónde vas? Pero ya te dije, ahorita no vas a poder. ¿Cómo no, Señor? Mi vida voy a dar por ti. Jesús les dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en Jerusalén, va a ser traicionado, va a ser lastimado. ¿Qué le dice Pedro? Lo toma aparte y lo que empieza a regañar, le dice, Señor, que esto nunca te pase a ti, que no sabes que tú eres el Mesías, no sabes que el Mesías va a derrotar a los romanos, va a hacer todo esto. No, Señor, sino ¿qué me va a pasar a mí? Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le dice a Pedro. Aún los discípulos más fieles, más dispuestos, más activos, tienen que ser purificados de su carne. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Bueno, mi propuesta el día de hoy en este pasaje es la siguiente. Hay un método que Dios utiliza para purificar a sus discípulos y ese método es un método cruciforme. ¿Qué significa cruciforme? Un método con forma de cruz. El método cruciforme de purificación de Cristo confronta a sus discípulos con la realidad quebrantadora de sus fracasos personales y la suficiencia exclusiva de su amor que glorifica a Dios. Déjame explicarte un poquito más. Hermanos, ¿hay alguna razón por la cual has
Filminas arriba no están. Eso es todo. Muchas gracias. There you go. We're back in order. Thank you guys. Entonces, ¿en qué consiste este método? Hace un buen de tiempo te compartí cuando estábamos hablando del caminar del discípulo. Te compartí esta ilustración. ¿Qué es esto que tengo aquí en mis manos? La cruz de madera, ¿verdad? Un poquito parecida al logotipo de DFBC menos la flecha. Pero esta cruz tiene en la parte de atrás una malla de acero como un cernidor. Esta malla de acero funciona como un filtro. Ciertas cosas, dependiendo del tamaño de los agujeros aquí, ciertas cosas pueden pasar y ciertas cosas no pueden pasar. El llamado de Cristo para los discípulos y después discipuladores es negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Tomar la cruz de Jesús significa que debemos renunciar a una vida basada en nuestro propio esfuerzo y nuestros propios deseos y recibir la provisión de Jesús por nosotros en la cruz y nada más para la vida en este lugar y por toda la eternidad. Pero hay ciertas cosas que compiten con Jesús. Cuando en nuestra vida ciertas cosas quieren entrar del lado de nuestra vida con Cristo, la cruz funciona como un filtro donde muchas cosas no son la voluntad de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Se van a quedar atoradas aquí, no van a pasar en nuestra vida. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿te acuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que Dios quiere para nosotros, que es santificante, que es de bendición, tiene que ser nuestra vida transformada a imagen de Cristo. Y la cruz nos dice que para que suceda tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero mira lo que sucede. Muchas de las cosas que toleramos en nuestra vida, Dios dice no, eso no, pero ¿sabes qué sucede? Se quedan atrapadas aquí en la malla. Y si tú no las traes a Cristo y dejas que Cristo las empiece a remover, cuando tú y yo tenemos un corazón dividido, dice, el hombre dividido es inconstante en todos sus caminos. Todos estos pesos, todas estas cosas que vienen a distraernos del llamado de Cristo se quedan atorados en la cruz y nuestros filtros empiezan a taparse. Si tú tienes una unidad de aire acondicionado que lleva filtros, ¿qué sucede cuando pasan 6 meses o un año sin cambiar el filtro? Sacas esa cosa y tu pobre unidad ya ni enfría, ¿verdad? Está haciendo mucho ruido. ¿Sabes por qué? Porque tiene así de tierra y de polvo. Tú tienes que cambiar esos filtros constantemente y dejar que eso esté limpio. A veces en nuestra vida, la cruz, Dios nos dice, no va a hacer esto, pero ¿sabes qué seguimos siendo? Tolerando las competencias. Ahí están atoradas, pero siguen como una mascota espiritual, ¿verdad? No las dejo que sean parte de mi vida, pero las sigo tolerando y coqueteando. Tarde o temprano, como discípulo, tú tienes que escoger a quién vas a servir. Y cuando te rindes a Jesús, cuando mueres a tus deseos egoístas y comienzas a vivir para Cristo amando a otros, vas a empezar a multiplicarte. Pero si no lo haces, si sigues coqueteando con un pie en el mundo y un pie con Cristo, entonces lo que va a suceder es que te vas a atorar en tu vida espiritual. Algunos se atoran en la cruz cuando son incrédulos, cuando no han puesto su fe en Jesús como Salvador y no hay nada más que juicio, así como Judas. Otros como Pedro se atoran en su progreso espiritual porque quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, y la cruz no lo va a permitir. Cristo nos va a tomar si somos sus discípulos y nos va a decir, la cruz no es opcional, es el resto de tu vida. Y entonces, ¿sabes qué le va a pasar a nuestra carne? Dios la va a tener que crucificar. ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele? Porque nuestra carne quiere ser primero y nuestra carne quiere la gloria para uno mismo, no para Dios. Y aquí podemos cantar juntos. Yo escojo alabarte, Señor, glorificarte y tu nombre y todo eso. Está bien. Pero ¿cómo lo vamos a hacer allá afuera? Cuando ahora nos toca dar testimonio de cómo vivir para Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer en las luchas internas de nuestro corazón? Cuando algunas veces incluso el ministerio puede ser utilizado como una plataforma para mi orgullo personal. ¿Cómo? Bueno, Jesús nos va a mostrar cómo. Ven conmigo de nuevo a este pasaje. Para poder seguir el pensamiento de Jesús, quiero que veas dos cosas. Este pasaje es como un sándwich. Versículo 21 al versículo 30 tienes el encuentro y la confrontación con Judas. Allí en la cena del Señor, Jesús quiere hablar con Judas como un prototipo del mundo incrédulo, un mundo para quien la cruz no significa más que juicio, un juicio de muerte, muerte por nuestro propio egoísmo. Jesús confronta a Judas, quien le va a traicionar. Después, versículo 31 al versículo 35, tú tienes el corazón de Jesús y lo que a él le motiva para hacer la voluntad de Dios. Este es el desafío
que los multiplicadores de discípulos tienen que entender para poder vivir el plan de Dios. Vamos a hablar de ello al final de este mensaje. Y luego al final, versículo 36 al versículo 38, tienes el encuentro de Jesús con Pedro, donde Jesús confronta a Pedro como discípulo que tiene que crecer para ser un multiplicador de discípulos. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero compartirte hoy cómo es que Jesús confronta primero a un mundo incrédulo en Judas como una última invitación a arrepentirse antes de que venga el juicio. Vamos a hablar de ello primero. Jesús va a utilizar la cruz para aplastar el ego de un mundo incrédulo. Segundo, Jesús también va a aplastar el ego de los discípulos inmaduros en la historia de Pedro. Vamos a ver cómo, independientemente si eres incrédulo o creyente, nuestra carne tiene que ser hecha a pedazos. La gran diferencia es esta. El incrédulo, lo único que le queda del otro lado de la cruz es muerte y juicio. El discípulo, el creyente en Cristo, después de que morimos a nuestra carne, hay resurrección. Escúchame bien. No hay vuelta de hoja. Cristo ha venido para concedernos, escúchame bien, el regalo de su amor incondicional a pesar de nuestros más grandes fracasos. Tú y yo, seamos incrédulos o discípulos, tenemos que entender que no es lo que hacemos para Cristo lo que nos gana su amor. La religión a eso juega. Pórtate bien para que vayas al cielo. Es una gran mentira. Tú y yo, aun cuando somos discípulos de Cristo, no podemos ganarnos el amor de Dios. Tú y yo a veces estamos tan llenos de culpa, estamos tan llenos de vergüenza que no nos deja en nuestro caminar espiritual vivir motivados por el amor de Dios. Y lo que vamos a ver hoy con Pedro es que Jesús ya sabe de qué pie cojeamos. Jesús ya sabe cuando tú y yo le vamos a fallar y aún así, escúchame bien, Él es fiel. ¿Cómo no amarle así? Entonces acompáñame, vamos a ver primero el fracaso de Judas. Entonces este método de cruz de Jesús de purificar a los discípulos los confronta con la realidad quebrantadora de sus fracasos. Vamos a ver el fracaso de Judas. Vamos a ver el quebrantamiento del incrédulo, muerte por uno mismo. Ve conmigo de nuevo a Judas. Versículo 21, Jesús dice, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué camino fue el camino que caminó Judas? Judas es una persona que ha estado con Jesús desde el principio, que él escogió a sus 12 discípulos. Y Judas es una persona que poco a poquito tiene que escoger en quién cree y en quién confía. Mira, hay varios pasajes aquí que te puse en tus notas. Después, si tienes con calma, los puedes ir leyendo. En Juan 6:64, Jesús nos dice que él ya conoce exactamente quién cree en él y quién no. Judas no llegó al punto donde él se encuentra por accidente. Ha venido desde hace mucho tiempo resistiendo la voz de Jesús. En Juan 6:64, Jesús dice que él sabía ya quién le iba a entregar desde antes. Judas tiene que tomar sus decisiones, pero él todo el tiempo que está con Jesús ha estado luchando. En Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, tú puedes ver un incidente de algo que le pasó a Jesús que reveló el corazón de Judas. En Juan 12, del 1 al 8, lo puedes leer en casa después con calma. Dice que Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a una ciudad, a Betania, donde una mujer, María, unge a Jesús con un perfume muy caro y lo sega con sus cabellos. ¿Sabes qué es lo que dice Judas en el versículo 7? Versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando la mujer unge a Jesús, Judas dice, qué desperdicio, qué desperdicio. Mira lo que Jesús dice. Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En este momento tan delicado, María se da cuenta de que Jesús va a Jerusalén a morir y lo unge con perfume como anticipación, como un símbolo de lo que le iba a pasar. Los discípulos no lo entendían y lo habían resistido, y Judas piensa, esto es un desperdicio. Judas no entiende el propósito de la cruz de Jesús, ni su sacrificio y su muerte, y lo único que piensa es en él. Ahora tú puedes pensar, bueno, no es cierto, ahí dice que pensaba en los pobres. ¿Por qué no fue vendido para darse a los pobres? Pero Juan nos dice más. Versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía
de lo que se echaba en ella. Judas tenía entre los 12 una posición de confianza como el tesorero del grupo. Los recursos de Jesús estaban a su cuidado, financieros. ¿Y sabes qué hacía él? Una para mí, una para ti, Señor, ¿verdad? El cabo es que nadie ve, pero había más. Cuando Mateo nos narra la narrativa de la pasión de Cristo, en Mateo capítulo 26, versículo 15 al 16, se nos dice que Judas va con los principales sacerdotes y les dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Esa palabra entregar o traicionar es una palabra literalmente que significa entregar o rendir un objeto. Judas había llegado a pensar de Jesús como un objeto de conveniencia para asegurar una posición en el reino. Pero Jesús ahora estaba hablando acerca de morir, acerca de ir a Jerusalén y estar perdido. ¿Sabe qué? Judas está luchando con los deseos de su carne de afirmar su seguridad y su posición. Después, en Hechos capítulo 1, cuando Pedro nos dice acerca de cómo Judas acabó muerto suicidándose, dice que con el dinero que Judas consiguió, él había comprado un campo para heredar. Espera un poquito, ¿cómo que está pasando aquí? Bueno, ayúdame a pensar. Judas había pensado, Jesús es el Mesías, el Cristo, el Rey. Su reino viene. Y cuando venga su reino va a derrocar a los romanos y nos va a poder poner como los príncipes del reino en tronos. Yo quiero asegurarme un buen puesto. Antes de que todo el mundo empiece a apartar su lugar, yo me voy a comprar mi campo, a lo mejor aquí que tenga una buena vista en Jerusalén, para que cuando él sea rey, pues me salgan las cosas bien. Judas era un planeador. Ya había pensado cómo hacerse su hueso, ¿verdad? Ahí en el nuevo reino, ya lo tenía todo listo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Jesús decía que él iba a morir, iba a ser despreciado. ¿Qué le pasó a su reino? ¿Sabes qué? Algunos teólogos piensan, antes de que todo se eche a perder, por lo menos saco un poquito de ventaja, ¿verdad? ¿Qué me quieren dar? Y yo se los entrego, 30 piezas de plata, suficiente para pagar el campo que ya me preparé. Judas iba a vender a Jesús para asegurarse a sí mismo un lugar de seguridad y prominencia. Esa es nuestra carne. ¿Sabes qué? Cuando tú eres una persona incrédula, cuando tú no tienes a Jesús como tu Salvador, la religión nada más es un juego de supervivencia. ¿Sabes por qué? Porque no quieres irte al infierno, ¿verdad? ¿A quién le gustaría ir al infierno? Entonces hay que ser bueno. Entre más bueno yo sea, pues más me gano el favor de Dios y más Dios me debe. Es una gran mentira. Tú y yo no podemos ganarnos el cielo. Tú y yo no podemos hacer nada para merecer algo de Dios. Sin Cristo estamos perdidos y Judas sigue tratando de jugar al ajedrez con Jesús. ¿Y sabes qué acaba haciendo? Traicionando a Jesús, entregándolo como un objeto. Después de que Jesús es lastimado y sentenciado a morir, Judas en remordimiento, escúchame bien, remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Judas se siente mal. Judas tiene remordimiento y regresa a los sacerdotes y dice, yo he hecho mal, he pecado entregando sangre inocente. Ellos dicen, ¿a nosotros qué? Ese es tu problema. Judas va y tira el dinero. ¿Y sabes qué es lo que él hace? Va y se ahorca, se suicida a sí mismo. Bueno, solo puede suicidarse uno mismo, ¿verdad? Muere por suicidio. Cuando Jesús dice que le preguntan, ¿quién es, Señor? Y le da el pan mojado, le da el pan. Es una referencia al Salmo 49, perdón, Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Puedes leerlo después con calma en casa. Salmo 41 es un salmo de David, cuando habla acerca de cómo aquellos más cercanos a él le traicionan, aquellos que comen de su pan. Algunos estudiosos piensan que este salmo es un salmo que refleja las luchas de David cuando Absalón lo está persiguiendo y uno de sus amigos más cercanos, su consejero, Ahitofel, le traiciona. ¿Te acuerdas? Le traiciona y después de que Absalón muere y no tiene éxito, Ahitofel se da cuenta que su traición no tiene vuelta de hoja. ¿Y sabes qué es lo que él hace, verdad? Va y se ahorca y también se suicida, así como Judas. Cuando tú eres un incrédulo y no quieres
arrepentirte, que significa darte cuenta que estás mal y Jesús está bien. Cuando no te arrepientes, cuando no dejas que Jesús transforme tu mente y tú te enfrentas a la fealdad de tu vida y tu soledad, ¿sabes qué? Muchas veces puedes llegar a un punto de perder toda esperanza. Y cuando tú pierdes toda esperanza, pero quieres seguir estando en control de tu vida como si tú fueras Dios, a veces la salida equivocada es quitarte la vida. Estos son temas de actualidad. Tenemos una crisis de salud mental, donde el mundo, donde nuestra carne, donde Satanás nos oprimen de tal modo que a veces perdemos la esperanza y tenemos niños, tenemos muchachos en la escuela, adolescentes, jóvenes que tienen todo el futuro del mundo y tienen aún así un corazón desesperado que se quita la vida. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede ayudarnos, el único que puede llenar nuestro corazón, el único que puede perdonarnos y darnos un nuevo comienzo es Cristo Jesús. Pero cuando tú rechazas a Cristo y cuando tú te endureces en tu corazón y piensas que las posesiones de este mundo, piensas que tu propio control, piensas que tu propia carne te puede dar lo que tú necesitas, acabas vacío y sin esperanza en un mundo oscuro y sin amor, del cual Cristo vino a rescatarte. Pero si le das la espalda a Cristo, ya no hay nada más ni nadie más. Si estás solo, tú tienes que decidir si vas a acabar tu vida haciendo tu voluntad, ahí es donde esto lleva. O si le das a Jesús una oportunidad. Si eres una persona incrédula, la cruz significa la sentencia de tus pecados, muerte. Pero hay más. Ahí alrededor de Jesús en la mesa también están Pedro y los otros discípulos. Jesús permite a sus discípulos, a un Pedro, que tengan un quebrantamiento como sus seguidores, para que aprendan que hay vida y amor más allá de nuestra fidelidad personal. Mira de nuevo las palabras de Pedro ahí, versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ok, ¿a dónde iba Jesús? A la muerte. Jesús iba a morir en la cruz. Jesús tenía más planes para Pedro. Pedro, todavía no es tu hora, pero viene después. Ahorita te necesito que confíes en mí. Pero Pedro tiene buenas intenciones, tiene mejores ideas que Jesús siempre. Mira lo que le dice: mi vida, Señor, mi vida pondré por ti. Qué fácil es prometerle a Dios a veces, ¿verdad? Qué fácil es decirle: sí, Señor, lo haré. Yo escojo glorificarte. Qué fácil es cantarlo aquí. Pero cuando las cosas van mal, cuando tengo que decidir, como adolescente ahí en la prepa, la clase de amistades que voy a tener, la clase de palabras que voy a decir, como adulto, la clase de vida que voy a vivir, si le soy fiel a mi esposa, a mi esposo, si voy a trabajar, si voy a ser honrado, si voy a reportar cosas sin mis impuestos o voy a ser deshonesto. Qué difícil es vivir para Jesús todos los días cuando mi carne desea ciertas cosas, el Espíritu de Dios dice otras. A veces quiero tener los pies en ambos mundos y no es posible. Mira lo que Jesús le dice: tu vida pondrás por mí. No cantaré el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Pedro, yo sé que tú quieres. Déjame decirte, ¿tú piensas, Pedro, que porque tú me prometes, que porque tú puedes hacerlo, porque tú tienes la energía, por eso tú me puedes seguir? Déjame decirte algo, Pedro. En otro pasaje, Jesús le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte y después confirma a tus hermanos. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Bueno, como los siguientes capítulos de los evangelios nos dicen, Jesús, después de este sermón, va al jardín, es capturado, es entregado a los soldados, lo llevan a la casa y al patio del sumo sacerdote, es juzgado y sentenciado. Pero en este proceso, Pedro está calentándose viendo de lejos y los siervos de los sacerdotes le dicen: oye, tú eres de los Galileos, ¿verdad? No, yo no soy. Empieza a negar. No, si eres, ¿cómo no? No, yo no. Y empieza a maldecir y empieza a decir una tercera vez, maldice y niega a conocer a Jesús. Lucas nos dice que mientras Pedro está maldiciendo y negando a Jesús, Jesús está siendo lastimado y sentenciado y Jesús lo ve. Y al
hacer contacto en sus ojos, Pedro se da cuenta de que Jesús ya le había dicho y ya sabía uno de sus momentos más amargos en su vida. Y Pedro sale y llora amargamente. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús muere. Pedro se aparta, avergonzado y culpable. Pero al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Y tan pronto como Jesús resucita, lo ven las mujeres, lo empiezan a ver los discípulos resucitado. Y Jesús les dice, vayan a Galilea, díganle a sus discípulos y a Pedro que allí lo verán. ¿Te imaginas si eres Pedro? Ay, nanita, señor, díganle a Pedro, nos vemos a la salida, ¿verdad? No, Pedro no sabe qué esperar de Jesús. Lo va a regañar, lo va a sentenciar, ¿cómo lo va a tratar? Al final del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21, léelo en casa, por favor. Pedro se va de pesca, se lleva a otros discípulos como al principio antes de que conociera a Jesús. Pedro, Pedro ya no aguanta, su corazón está hecho pedazos. Está pensando, yo mejor me regreso a donde empezamos todo este rollo. Ella está pescando, no pesca nada otra vez. Hay un extraño en la playa. ¿Tiene algo de comer? No. La pesca milagrosa. Se avienta. Sabe que es Jesús. Jesús tiene una fogata. La misma fogata. Recordatorio de la fogata donde Pedro le negó. ¿Te imaginas? El corazón en la garganta de Pedro ahí viendo a Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas. Simón, ¿me amas? Pacienta mis corderos. Simón, 3 veces. ¿Me amas? Se entristeció. Pero mira la diferencia de Pedro. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Ya no le dijo, no, Señor, yo sí te prometo. Señor, he fallado. Mira la lección de Pedro. A diferencia de Judas. En los momentos de mis más grandes fracasos, Señor, me doy cuenta que no hay nada que yo pueda hacer para demostrarte mi amor. Pero me doy cuenta, Señor, que en los momentos de mis más grandes fracasos, tu amor por mí, tu amor por mí sigue siendo fiel. Escúchame bien, Cristo no te ama por tus éxitos o por tu linda cara. Cristo te ama por la suficiencia y prominencia de su amor. ¿De quién es Él? Si eres tan amado por Cristo cuando eres la escoria del mundo, cuando somos la escoria del mundo, ¿a quién iremos? Pedro mismo le dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Nadie nunca te va a amar. Es bien fácil amarte cuando tienes dinero, cuando eres guapo, cuando tienes carros, cuando tienes salud. Cuando todo va bien es fácil amarte. Pero cuando estés en el hospital, cuando estés en la miseria, cuando estés a la hora de tu muerte, solamente Cristo te puede llevar del otro lado donde hay resurrección. Y Pedro entendió esa lección. En capítulo 21, de nuevo al final, Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías, ibas a donde te daba la gana, pero cuando estés viejo, vas a extender tus manos y otro te va a llevar a donde tú no quieras. Y Juan dice, esto le dijo para darle a entender de qué muerte había de morir para glorificar a Dios. Extender tus manos significa rendirte a la cruz de Cristo. Tradición nos dice que Pedro murió crucificado en el tiempo de la persecución romana y que cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo, crucifíquenme, pero no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Dice la tradición. Tú y yo hemos sido llamados a darnos cuenta que no se trata de nuestras buenas intenciones o nuestras promesas o nuestra fidelidad, a final de cuentas, sino la fidelidad de Cristo a pesar de nuestros fracasos. Mira el corazón de Jesús. En los versículos del centro, Jesús nos muestra la seguridad que el multiplicador de discípulos tiene en la suficiencia y exclusividad del amor de Cristo que glorifica a Dios por medio de la cruz y su resurrección. Versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo,
ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando Judas sale, cuando Satanás entra en él, dice Juan, y todo es noche, cuando el príncipe de este mundo tiene su oportunidad de hacerle a Jesús lo que le dé la gana, Jesús revela lo que hay en su corazón. Dice, el Hijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Qué es lo que motiva a Jesús? Jesús existe para glorificar a Dios. ¿Cómo? Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Suena como un poquito de trabalenguas, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, la cruz es el momento de la hora de gloria. Jesús en Juan capítulo 17, al empezar su oración, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. La gloria de Jesús es dar su vida para asegurar nuestra salvación. Jesús glorifica al Padre cuando Él se rinde por completo a morir por nosotros en la cruz. Y el Padre recibe su sacrificio y ¿sabes lo que el Padre hace? Al tercer día, el Padre levanta al Hijo de entre los muertos, dándole la vida que ya le pertenecía antes de su encarnación. Una vida indestructible, una vida que es la vida eterna que Él comparte con todos nosotros. Una vida que Jesús nunca dejó de tener, pero que ahora la entrega a todo aquel que cree en Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos. Escúchame bien. Cuando tú eres creyente y fracasas, aun cuando niegas a Jesús, su resurrección nunca está muy lejos de su cruz. Para el creyente, aun cuando negamos a Jesús, siempre hay una nueva oportunidad porque el amor de Dios, Erika, permanece para siempre. Según Timoteo 2:13 nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Nadie nos va a amar así, hermanos. No solamente eso, mira lo que Jesús dice además. Dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, si os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no todavía. El versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Hermanos, y aquí está el hermoso mensaje de la clase de comunidad que nos permite aprender del amor incondicional de Dios a pesar de nuestras fallas. ¿Sabes cuál es esa comunidad? Esa comunidad es la iglesia. Mira alrededor. Vamos a hacerlo un poquito awkward aquí. Mira alrededor. De cierto te digo que uno de los que se sientan junto a ti te va a traicionar. Es cierto. Te prometo que alguien aquí que te conoce ha chismeado de ti. Te prometo que alguien te ha lastimado y si no, no te preocupes, te va a lastimar pronto. Promesa. Alguien te va a sacar la lengua, alguien te va a quedar mal, alguien te va a lastimar. Pero ¿sabes qué? En esta comunidad tiene que haber quien nos lave los pies y en esta comunidad Cristo quiere vertir un amor donde podamos amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Ahora, por cierto, Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. Ya el Antiguo Testamento decía que amáramos a nuestro prójimo, ya el Antiguo Testamento decía que amáramos a Dios. El Antiguo Testamento ya hablaba de Dios, pero Jesús nos da un nuevo mandamiento porque ahora Jesús nos da un nuevo modelo. Dice, así como yo os he amado. Jesús demostró su amor en que siendo aún pecadores y sus enemigos, Él murió por nosotros. Jesús no te está invitando a que te juntes con los que te caen bien. Jesús no te está invitando a ser parte de un club de los que les gusta tejer o les gusta hacer deporte. Jesús te está invitando a ser parte de una familia donde aunque a veces le caigas gorda a la gente o la gente te caiga gorda, haya tal amor que nos permita vernos más allá de nuestras diferencias. Y lo que nos une es el amor de la cruz de Cristo. Sabernos perdonados, sabernos que somos sus hijos, aunque seamos tan imperfectos como somos. Hermanos, somos poquito más de 100 ahorita y Dios continúa trayendo personas que crezcan como parte de esta comunidad. Mira alrededor. Estamos por todos lados. Cuando somos unos 100 en un auditorio de 1100 personas aquí arriba y abajo, a veces nos sentimos como rebañitos de ovejas donde no nos conocemos unos a otros. Yo te voy a invitar que en las próximas semanas empieces a cerrar filas y empieces a acercarte.
No te acerques mucho aquí al frente porque de vez en cuando si hay un proyectil, ¿verdad? Entonces date tu espacio. Pero más o menos aquí en medio, cámbiate de lugar, acércate un poquito más. Vamos conociéndonos, mira, todavía mejor. Más que nada más tu asistencia al servicio de adoración, ahorita estamos trabajando en nuestras comunidades bíblicas, haciéndole un reset a nuestros grupos de comunidad bíblica. ¿Qué son estos grupos? Antes del servicio tenemos grupos donde crecemos en la palabra de Dios y crecemos en amor. Hoy tenemos una lista para anotarte. Si no eres parte de estos grupos, hermanos, queremos que tengas una comunidad bíblica donde puedas amar a otros y puedas ser amado. Hoy yo te voy a invitar a que seas parte de estos grupos. De los ciento y cacho que asistimos, 40 y algunos de nosotros asistimos a estos grupos. Nuestro objetivo es que unos por lo menos 60 de nosotros estemos creciendo en amor. ¿Sabes para qué? Para que el mundo vea que somos sus discípulos, para que Dios se lleve la gloria. Tú y yo no vamos a crecer si nada más estamos descansando en nuestra comodidad. Cristo, a lo mejor tú dices, bueno, yo no necesito de eso, pero otros sí te necesitan. Si estás tan completo que ya no ocupas crecer, a lo mejor Dios te ha dado algo para compartir, ¿no? Si te necesitan otros, vente, haznos el favor, danos la gracia de tu presencia, donde puedas servir y ayudar a otros a crecer. Lo que Jesús quiere es que tú y yo, escúchame bien, sepamos que al final de cuentas no es por obligación, sino por su amor, que Dios va a hacer su obra. Y tú y yo, si somos creyentes, ya somos bien amados por Cristo. Voy a terminar con esto. Dos principios del mensaje de hoy. Primero de ellos, el fruto verdadero de los multiplicadores de discípulos va más allá de la mentalidad que le dice al Señor, Señor, yo hago esto porque soy fiel a ti, hago esto porque tú eres fiel a mí, aun cuando yo sea infiel a ti. Esta es la lección que Pedro aprendió. Aun cuando Pedro le falló tan drásticamente a Jesús, Jesús le amó tan fielmente y cómo no seguir a un Salvador así. No hay pierde. Si sigues a este Jesús tan fiel, no hay pierde. Mantente cerca de él. Segundo, Cristo demuestra la suficiencia y exclusividad de su amor para vivir una vida que glorifica a Dios por medio de su fidelidad en nuestros fracasos, la cual nos permite amar a otros de la manera que Él nos ama. Otra vez, cuando tú te das cuenta que no es tu éxito, no es tu linda cara, tu dinero, tus recursos lo que motivan a Jesús, cuando Él simplemente ya te ama por quien Él es, tú puedes respirar. No tienes que impresionar a nadie, no tienes que quedar bien con nadie. En Jesús, tú eres el Hijo del Padre. Y en Jesús, Él te ama y se complace en ti, así como en su bautizo. Y eres bien amado por Jesús. Inclina tu rostro en tu lugar. Vamos a venir a la cena del Señor, hermanos. Aquí en esta cena, cada semana, al comer este pan y beber esta copa, nuestros corazones son revelados. Es posible que tú estés aquí y así como Judas no tengas a Cristo como tu Salvador. Es posible que tú te escondas tras las multitudes, tras la religión, pero Jesús mira tu corazón. Si tú no te arrepientes, si tú no vienes a Jesús, si tú no dejas de jugar a la religión y le dices, Señor, perdóname, yo te necesito, límpiame. Yo creo que tú moriste por mí, resucitaste, sé mi Salvador. Si tú no lo aceptas como tu Salvador, vas a morir solo, sin esperanza. Y lo peor que te pasa en esta vida no se compara con lo que te espera después. El juicio de Dios es fuego consumidor. Jesús murió para que tú y yo no tengamos que ir a ese fuego consumidor. Jesús murió para darnos lo que no podemos ganarnos, pero tienes que recibirlo como un regalo. Posiblemente hoy es el día donde Jesús quiere perdonar tus pecados. A lo mejor tú ya eres un discípulo de Jesús, un creyente y estás creciendo, pero estás atorado. Estás atorado porque quieres todavía seguir negociando el llamado de Cristo y los deseos de tu carne. A lo mejor tienes buenas intenciones. A lo mejor tienes un llamado, pero cuando lees tu Biblia ya no le sacas jugo. A veces ya no quieres venir a la iglesia. A veces lo que antes te daba gozo ya no está ahí.
Déjame decirte que aun cuando no sientas, el amor de Dios es real. Posiblemente hoy Dios quiere que simplemente bebas de su amor y le digas, Señor, gracias por amarme cuando no quiero, cuando no siento, cuando yo te fallo. Agradécele a Jesús por su fidelidad. Encomiéndate a Él de nuevo y dile, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Echa tu... Ora conmigo. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que sin ti, Señor, no hay nada que pueda hacer. Nada bueno viene solo de mí. Pero yo he puesto mi fe en tu muerte en la cruz, en tu resurrección y, Señor, así como Pablo, yo quiero conocerte. Quiero conocer el poder de tu resurrección, Señor. Quiero conocer cómo tu cruz puede transformarme de hacer la voluntad de mi carne a hacer tu voluntad, Señor, y buscar tu gloria. Señor, límpiame, refíname. Perdóname por muchas veces tratar de ganarme tu gracia. Perdóname, Señor, por depender de mis éxitos, mis planes, el liderazgo, Señor. Hoy, Señor, reconozco que solo tu amor y nada más me basta y me es suficiente, Señor. Señor, recuérdame que yo ya soy amado en ti, que tu amor no es condicional, Señor, de mi comportamiento porque yo tengo fe en ti. Si hay algo que cargue tu corazón, y entrégalo a los pies de Cristo. Dile, Señor, yo te entrego. Recibe su gracia, recibe su amor.